empresa que con todo lo que ha pasado hay que meterle un escáner para producir una empresa más compacta, moderna, que sobre todo, en vez de vender petróleo en la geopolítica, venda petróleo como empresa. Es decir, le venda petróleo a todo el mundo. Y tenga planes y ofertas, como hacen las empresas de verdad. Claro, hay un ingrediente de la política, pero para que nosotros salgamos adelante, todo eso que está diciendo, tenemos que aprovechar lo que queda de tiempo de petróleo, porque el petróleo como recurso claro, se está claro. acabando, entre otras cosas, porque tú no viste que La edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. Claro, tú viste que Mérida, el glaciar ese que tenía... El pico Humboldt. Bueno, pero en Suecia y en el mundo está Es lo pasando mismo. que hay un... Es el efecto invernadero. Claro, el efecto Claro. invernadero, el planeta se Y hoy está es volviendo Día más... Mundial del Ambiente, por cierto. Bueno, métanse en eso, pues. Mira, fíjate, hay algo que es muy importante aquí. Y me ha tocado a mí, por supuesto, un tema muy sensible, porque a mí me gusta mucho hablar sobre el tema de petróleo. La ley de hidrocarburos de 1943, que fue un instrumento de política pública genial y muy moderno para su tiempo, que fue promovido por el general Isaías Medina Angarita. Esa ley nos dio a nosotros 50 años de estabilidad económica y social y de progreso social a todos los venezolanos. Dice, ¿cómo? ¿Una ley? Sí. Pasaron, te voy a decir, 1, 2, 3 constituciones después de esa ley. Pasaron por lo menos 5 o 6 gobiernos, además de distinto tinte político, pero eso no cambiaba. O sea, es decir, hay unas cosas que son de Estado y que el jefe del Estado debe cuidar, que son asuntos de la República. El tema petrolero es un asunto de la República, que podemos cambiar de gobierno, pero eso no se puede tocar, el tema petrolero. Esa ley que permitía que el Estado venezolano era dueño de su petróleo, pero el Estado venezolano permitía las inversiones en la industria y la inversión privada. Y Venezuela recibió la inversión más alta y la cantidad de divisas más alta de toda su historia y de toda la historia de América Latina. Porque Lázaro Cárdenas había nacionalizado el petróleo en México y lo que hizo Isaías Medina fue algo demasiado inteligente. Que fue que le dijo a esos capitales que estaba espantando Lázaro Cárdenas, le dijo, véngase para acá. Entonces, nuestros abuelos vivieron bien y nuestros padres vivieron bien y tú viviste bien. ¿Yo? Claro, con la época de mis abuelos. Fíjate, todos vivieron bien, ¿por qué? Porque hubo una legislación petrolera que hizo que incrementaran las divisas en Venezuela. Es decir, entre 1943 hasta 1975, Venezuela vivió una época de bonanza y de desarrollo social y económico espectacular. Después de la nacionalización, ¿qué pasó? Después de la nacionalización fue la estatización real. Que PDVSA se convirtió luego en un modelo extraordinario, sí, claro que sí. Pero incluso PDVSA se adelantó a lo que hizo Petrobras o Pemex más adelante o la propia Aramco en Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque eran empresas estatales que necesitaban capital privado para aumentar su producción. Imagínate tú que Aramco, que era mucho más pequeña que PDVSA, y nosotros teníamos una producción mucho más alta, éramos el primer país exportador de petróleo del mundo, Kiko. Y por eso fundamos la OPEP. ¿Viste que ahora Venezuela pasó al 6º lugar? Sí, pero además Bueno, no nos olvidemos que quien fundó la OPEP fue un venezolano y era la influencia que tenía Venezuela en los mercados mundiales. Y llegamos al tope de la producción en 1973 con 3.970.000 barriles de petróleo diario. Y en el año 74, por la guerra del Yom Kippur, hubo que dictar el presupuesto nacional 2 veces porque se duplicaron y triplicaron los ingresos de Venezuela. Lamentablemente, que era la voz que había en aquel entonces que decía hay que sembrar el petróleo, que es agarrar esa economía dependiente del petróleo y convertirla en una economía diversificada no dependiente del petróleo. Eso era lo que decía Oslar Pietri. Me he pasado 15 años de mi vida ya 18, dedicado a estudiar esa obra y ese pensamiento, y por eso permanentemente tengo que estar estudiando estos temas. Entonces, para mí el tema petrolero es un tema demasiado sensible y es un tema que deberíamos ser el primer debate público
que debería ser entre los candidatos presidenciales para Ahora, discutir ¿por esa qué? industria. Yo tengo un ¿Por modelo qué? y ese Ya va. modelo petrolero es ese modelo de la ley. Ok. Ya me alborotaste la lengua con el petróleo. Ya Pero va, es ya, ese modelo de la ley del pero 43 combinado con el modelo de la Constitución del Pero aquí 99. tengo que hacerte una interrogante. ¿Por qué el venezolano está pendiente de votar en contra, los que están en el gobierno contra los que clavaron sanciones y los que están en oposición contra el gobierno? Y no discute nada, sino todo es una cosa Porque hemos emocional, tenido una clase, todo es un bueno, discurso porque de... tenemos una clase política muy superficial, Kiko, y esa es la verdad. Por eso a mí no me gustan ninguno de los dos, porque no hay discusión y no hay debate de los grandes temas nacionales. Pero es increíble en la conciencia que hay en los barrios de Caracas y en los barrios del interior de Venezuela. Pero la gente Y te cuando habla de tú vas a un petróleo. barrio central de petróleo, es impresionante. Yo tengo discusiones mucho más serias y mucho más profundas en sectores populares que en las propias clases medias. Porque te vas al discurso, es muy fácil, y eso lo decía Tony Blair, es muy fácil ser radical, ser extremista. Eso es muy fácil, Kiko. Tú pegas unos gritos y yo pego otros, y ya está. Yo te odio, tú me odias, yo el otro, y que te clava sanciones, y saca Maduro. Ya va, papi. Tenemos 25 años fracasando, quitando al chavismo de ahí. Yo estoy proponiendo una manera diferente. Vamos a hacer un cambio de gobierno y vamos a llevar esto a un tema de sucesión presidencial, porque esa leyenda urbana que es que Cilia y Nicolás se van a montar igual que Marcos y Doña Flor en el avión presidencial y se van a ir, como el 23 de enero, eso no funciona. Por eso no conocer lo que pasó en Venezuela. El PSUV está ahí y es una estructura mucho más organizada y mucho más formidable que lo que tenía el FEI de Pérez Jiménez. Y Pérez Jiménez no quiso participar más nunca en política. Esa es la verdad. Sus fanáticos llegaron incluso a crear la tarjeta de la Cruzada Cívica Nacionalista y sacó una cantidad de votos. Pero además ganó en Caracas en el año 68. Como ganó Uslar. Como ganó Uslar y ganó también la tarjeta del Frente de la Victoria en el año 68. Pero la verdad es que todo eso, esa fantasía de comparar a eso con otras cosas, esto es inédito. Y eso es lo que a mí me gustaría que la gente entendiera, que podemos salir de Maduro, podemos salir en paz, poner la luz, porque para poner la luz y el agua tenemos que salir de Maduro, pero tenemos que salir como debemos salir. De mira, voy a tocar el tema cuando regresemos a la transición, porque para producir una transición, el gobierno que viene y el que sale tienen que ponerse de acuerdo. Es una ley. En Chile, en Sudáfrica, en España, en Polonia, donde te metas, hubo negociación. Aquí no solo no hay negociación, sino que la transición... Aquí son gritos desde China. Sí, la transición es vendida como Vende patria, traidor. Como un desplazamiento del gobierno, y el gobierno está diciendo, a mí me respetan como fuerza, lo estoy viendo en Pérez Pirela, y amenaza inclusive con no se va a dejar ningunear, pero además una guerra civil. Mientras hayan esos gritos, Kiko, aquí no va a haber luz. No va a haber agua, no va a haber nada de eso. Entonces, ¿cómo es que un gobierno llega y cambia sin fregar al otro? ¿Cuándo regresemos?